un gusto, compañeros. Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho que analizar en esta mesa y mucho que debatir también, por supuesto. Tiene que ver lo que pasó la semana pasada, de lo que le dimos oportuna información aquí en Mega Noticias, prácticamente desde el arranque de la semana pasada con el tema, y ya lo discutimos aquí en Para Opinar, el llamado decretazo, uno más, en el que el presidente busca llevar a la Guardia Nacional y entregarla e incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de ahí, bueno, será la polémica, pero después se desató una ola de violencia que, sin ánimo de ser amarillista ni catastrofista, consideraría que no había visto una situación así en nuestro país desde hace mucho tiempo. Guadalajara, el caso de Guanajuato y varios municipios del estado, Ciudad Juárez, Estado de México, Michoacán, y cerrando la semana con Baja California, varios de sus municipios también, con violencia, con quema de vehículos, con asaltos y quema de comercios, y Juárez específicamente con el ataque directo a la población civil. Y bueno, hoy, en este entorno, hoy la secretaria de Seguridad Pública dice: en el país hay gobernabilidad y estabilidad. ¿Lo vemos así, Raúl Frías? Hola Paco, ¿cómo estás? Juan Carlos, Juan María. A ver, sí y no, te puedo decir. ¿sí? Desde mi punto de vista, sí hay de alguna forma gobernabilidad en parte del país. Desde luego tenemos áreas que sí están fuera de control, no tengo la menor duda de eso. Pero me preocupa que el crimen organizado es el que está provocando aparentemente todo esto que vivimos la semana pasada, pero desde la visión del gobierno, a quien hay que condenar es a los medios de comunicación, a los medios amarillistas, a los medios sensacionalistas, dice el presidente. Entonces, me llama la atención cómo el discurso de nueva cuenta se trata de modificar, de llevarlo a donde le conviene al gobierno, al presidente López Obrador, y tratar de llevar ese tema no a condenar los ataques de violencia, pero sí condenar a los medios de comunicación. Dicho esto, Paco, me parece que sí hay una intención del gobierno de minimizar los hechos. Sí, a ver, sí, aquí en Jalisco hemos conocido ya de los narcobloqueos hace ya un buen tiempo. Ha habido eventos realmente de alto riesgo donde ha habido personas fallecidas. Pero me llama la atención que en el amplio informe que dio a conocer hoy el gobierno, sí, primero, lo sacan del contexto de la mañanera. Me llama mucho la atención porque, bueno, el presidente es el que le gusta a él siempre informar, acaparar la narrativa, y un primer punto que yo destaco es, lo saca de la mañanera y lo lleva a un escenario, a Palacio Nacional, con el Gabinete de Seguridad. Segundo tema, bueno, se da a conocer parcialmente. Hay 2 personas que murieron aquí en Jalisco, entre Cuquío e Ixtlahuacán del Río, que no fueron mencionadas ni por la secretaria de Seguridad, ni por el secretario de la Defensa Nacional, ni por el subsecretario siquiera, ¿sí? Entonces, me parece que sí, insisten en que fue un evento que tenía más bien propaganda de estos hechos, pero no tomaron en cuenta estas tragedias que significa estas familias de 2 personas que recibieron impactos de bala donde regresaban de esta zona de Ixtlahuacán del Río. Me parece que sí, el gobierno está tratando de minimizar esto. De minimizar, y bueno, agregado a esto que tú estás mencionando, Raúl, en este informe, largo informe, se destaca sobremanera el trabajo que ha realizado el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional e incluso las policías estatales. Hablan de más de 5,000 efectivos tan solo en esta zona de Baja California, de Ciudad Juárez, en donde se está concentrando un importante número de efectivos de estas instituciones, pero no se habla de lo que hizo la delincuencia organizada, de lo que generó, de lo que provocó y lamentablemente el fallecimiento
de muchos civiles y de mucha gente. Un fin de semana de 260 muertos, 260 familias finalmente enlutadas. Vamos a ver qué punto de vista tienes, Juan Carlos. Sí, bueno, antes se decía, se matan entre ellos. Es entre ellos. Cuando el crimen organizado realiza este tipo de actividades, se matan entre ellos. Después pasamos a la parte de los daños colaterales, de que algún civil, algún ciudadano que iba cruzando equivocadamente por un sitio donde se enfrentaban grupos criminales, o los criminales contra la policía, o la policía contra los criminales, resultaba fallecido, muerto o herido. Ahora ya estamos hablando, hemos elevado a un nivel mayor de violencia en donde hay ataques al azar, lo que ocurrió en Guanajuato y Jalisco, lo que ocurrió en Ciudad Juárez, fueron ataques al azar ordenados por grupos del crimen organizado. No el mismo grupo del crimen organizado en todas las zonas del país. En Jalisco y Guanajuato fue el cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de Chihuahua es una disputa entre el cártel del Pacífico y el cártel de Juárez, que empezó a partir de una riña campal. En el caso de Tijuana, sí, Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, Baja California, son varios cárteles y se incluye el cártel Jalisco Nueva Generación. Hubo una especie de contagio de tratar de replicar lo que se hizo en Guanajuato y Jalisco, en el estado de Chihuahua, pero lo que llama la atención son las prácticas terroristas, las técnicas terroristas que utilizaron de ir al azar atacando centros de conveniencia, tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio, atacando malls. En el caso de Ciudad Juárez, en donde 4 empleados de una radiodifusora que hacían un control remoto fallecieron porque les tocó al azar, no iban por ellos en específico, sino que echaron balazos al azar para crear terror, para crear miedo, para hacerle una demostración de fuerza al Estado mexicano. Yo lo que destacaría es que parece que en los hechos los abrazos ya se están dejando de lado, aunque en el discurso no, porque hoy nuevamente Adán Augusto López habla de abrazos, no balazos, pero pareciera que ya por fin, después de casi 4 años, se está enfrentando al crimen organizado, se le está enfrentando en el terreno. Es decir, lo que desata en Jalisco esta situación fue que el ejército trató de detener sin éxito a 2 cabecillas que estaban ahí del cártel Jalisco Nueva Generación discutiendo sobre la sucesión del Mencho, y esto tomó como consecuencia la represalia hacia la población civil por parte de estos cárteles, de este cártel de las drogas. Pareciera que hay un cambio en la estrategia y no que sea novedad, sino que ahora sí no se van a replegar y se les van a enfrentar. Pareciera que eso pudiera animar un poco la esperanza de que se le pueda contrarrestar. Sin embargo, muy alarmante la situación de los ataques al azar y a la población civil. Eso no había precedente en México. No había precedente desde 2006 en nuestro país. Juan Carlos, si suponiendo esta parte que tú mencionas, que de que hay un cambio, ese cambio finalmente se da así de ojos vistas de repente, mencionando, por un lado, con una delincuencia organizada empoderada, luego de estos casi 3 años y medio en los que les han dado abrazos. Y por el otro lado, yo no vi, salvo el caso de Guadalajara, o específicamente el caso de Guadalajara, que dicen que iban por 2 en una reunión en esta zona, yo no vi actuación por parte de la Guardia Nacional. Sí, la delincuencia organizada actuó como quiso, en el momento que quiso, y yo no veía elementos de la Guardia Nacional, tal vez de la Policía Estatal, sin duda, pero de la Guardia Nacional no lo vi. No sé cómo ver esta situación en donde sigo sin ver a la Guardia Nacional, Juan María Naveja. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que tampoco la podemos ver porque no se da. Y el primer problema es de inteligencia de todo tipo. Si recuerdan, y veo que ustedes se quedaron en lo que dijo el presidente de la República, de que era un enfrentamiento entre 2 líderes. No, la información que salió posteriormente es que se trataba de una reunión del cártel Jalisco Nueva Generación que encabezaba el RR
con sus mandos subordinados. No hubo un encuentro de parte de dos líderes. Y en esto no solamente subrayarlo de esta manera, y si se dio, porque hasta ahora no hemos sabido quiénes eran esos líderes, ni el por APAI, su apodo. El APAI y el ERR, que dice el secretario de la Defensa Nacional, que no estaban, que los buscaron y no los encontraron. Pues sí, entonces, bajo estas circunstancias, lo único que nos queda es ver las consecuencias y los resultados que se han venido presentando. La realidad nos marca es que van más de 130,000 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Ya mencionabas, Paco, los 260 muertos, que es lo que sabíamos todos los medios de comunicación. El presidente hoy nos dijo que no, que eran solamente como 180 o 190. Y lo que sí sabemos, por otro tipo de cifras, es que del miércoles al domingo se registraron 341 homicidios. Y podemos ver la gran cantidad de expresiones que se dieron a lo largo de esta semana. Estamos hablando de que por lo menos 2/3 partes del país o estados del país registraron acontecimientos, ¿sí? Ya los mencionabas tú, Paco, es Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Baja California. Chihuahua. Ahí están 6, Chihuahua, sí, son 7 estados que registraron movilizaciones de diferente índole. Vamos a centrarnos en Chihuahua, si les parece, en donde en Chihuahua sí hubo un caso que se debe clasificar como terrorismo, ya que parece que esa es la otra discusión. Decir, bueno, sí han causado terror, pero no llega a terrorismo. Lo ocurrido en Ciudad Juárez es terrorismo puro porque fue ataque a la sociedad, un ataque a gente que no tiene nada que ver con las discusiones, con lo que se está presentando. Y cuando uno ve a los personajes que hoy dieron la conferencia de prensa, entiende lo que está pasando. El secretario de Gobernación da pena con las explicaciones que da, con los detalles que trata de confrontar con lo que pasa en Estados Unidos. No, con lo que tenemos aquí es más que suficiente. La secretaria de Seguridad Pública, que parece más una secretaria ejecutiva de una oficina que una secretaria de Seguridad. Y el secretario de la Defensa, con esa risa que ya se está contagiando, cuando le preguntó a un reportero cuándo utilizan armas y decía, es que existe un protocolo, depende del caso, es el tamaño del arma que vamos a utilizar. Pues hasta ahorita nomás nos han enseñado los abrazos, no les hemos visto más a la Guardia Nacional. Y finalmente les diría, pues aparte de que nos gustaría vivir en el país que vive el presidente, pues me gustaría su cinta métrica, ¿no? Porque la cinta métrica con la que dijo hoy no es tan grande lo que está pasando en el país. Pues no sé si eso piensen los familiares de 130,000 personas que han perdido la vida, los más de 100,000 desaparecidos, los feminicidios que se han registrando, y la verdad es que seguir insistiendo, uno, en los medios de comunicación, a ver, entre los periodistas se acostumbra a decir que a periodicazos no se matan las moscas, a periodicazos no se matan personas. Y en este mismo sentido, al presidente López Obrador se le eligió para gobernar a todos los mexicanos, no a sus adversarios también, están incluidos entre los mexicanos. No, bueno, pero mencionar que todo esto es orquestado por los adversarios me parece ya fuera de lugar. Pero bueno, a ver, a mí en lo personal, y se los comento al auditorio y a ustedes, por supuesto, a mí me da exactamente igual si es terrorismo o no es terrorismo. Para mí lo grave es lo que está pasando, lo que veo y lo que se vive en todo el país. Pero sí es una discusión. Ya lo mencionó Juan Carlos, ya lo mencionaste tú, Juan María. Raúl, ¿terrorismo sí o no? Bueno, a ver, con la definición que hay de terrorismo, y cuando el objetivo se convierte en el ciudadano común y corriente, es un acto de terrorismo. Pero déjame regresarme un poco, Paco, porque tú ya vas muy adelantado en el tema de terrorismo. Esta reunión del Gabinete de Seguridad, esta conferencia de prensa, era para clarificar lo que había pasado. No sé si a Juan Carlos, a ti, Paco, a Juan María, les quedó claro qué es lo que pasó el martes en Jalisco y Guanajuato, el miércoles en Ciudad Juárez, el jueves en Michoacán y el viernes en Tijuana. O sea,
Lo que nos presentaron fue un resumen de acciones que han tenido el gobierno federal. Coincido con Juan Carlos en el tema de que hay un cambio, ha habido un cambio desde hace ya algunas semanas, algunos meses, que lo comentábamos aquí, de acción de parte de las autoridades. Pero a mí no me quedó claro qué fue lo que pasó. Yo sé que en Jalisco de casualidad se encontraron, dijeron, a la reunión de los miembros del cártel en Islahuacán del Río, pero que de casualidad se los encontraron. Luego el titubeante secretario de la Defensa estaba nervioso, no fue claro lo que habló, si se lo encontraron, si hubo una agresión, y luego regresaron y ya no había nadie y le hablaron al de la 15ª Zona Militar, que está aquí en Zapopan, para ir a Islahuacán del Río. Sí, mientras que la información que dio el gobernador, que fue el único que habló después de varias horas de estos hechos, nos hablaba de 6 personas detenidas de parte del gobierno federal, nos hablaba de un abatido, ¿sí? Y de varios vehículos quemados. O sea, si te fijas en el detalle de lo que explican las autoridades, a mí no me queda claro qué es lo que detona que haya habido esta serie de eventos terroristas o de violencia a lo largo del país, ¿no? Como que el secretario dice, son varios elementos, son varias entidades y cada una tiene su razón, según trato de entender lo que dice lo que dice el Gabinete de Seguridad. Pero a mí no me quedó claro exactamente qué es. Es que los criminales se ven mermados y por eso están reaccionando así. Híjole, tengo mis dudas de que sea eso. A lo mejor sí hay, como dice Juan Carlos, un cambio, y a lo mejor ese cambio sí está generando esta reacción que lo llegamos a platicar en su momento, lo que se hizo en Guadalajara y ya después, bueno, en todas estas entidades es una transparente y muy clara forma de decirle al gobierno, aquí mando yo. Esta es una demostración de poder de lo que yo puedo hacer en el país si tú te sigues metiendo conmigo. Así lo leo. Pero independientemente de eso, esto que tú preguntabas, de qué se ha hecho, el secretario de la Defensa dice, estrategia que va dando resultados a través de aseguramientos importantes, no sé cuáles, que minan la base económica de estas organizaciones. No las veo. Y bueno, obviamente de aseguramientos de metanfetaminas y de armas. Insisto, no los veo. Tal vez el único aseguramiento que vi fue el que se realizó en Michoacán. 167 detenidos con armamento importante y los dejaron libres. ¿Por qué dejarlos libres a esta gente de Pueblos Unidos? Juan Carlos. Creo que el culiacanazo marcó la política de seguridad en este país, y creo que con base en el culiacanazo estos grupos delincuenciales están envalentonados y por eso hacen estas demostraciones de poderío al Estado mexicano cuando sienten que sus intereses pueden ser comprometidos, la posibilidad de haber detenido, que no fue a 2 cabecillas, a una cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación, esta situación de los mechicles en este penal en Ciudad Juárez, donde 3 grupos delincuenciales se disputan la plaza, exactamente, esta guerra que hay de territorio en Sonora, en Baja California, entre los hijos del Chapo, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Arellano Félix. Entonces, como en Culiacán el gobierno se replegó, pues pienso que el crimen organizado lo que quiere hacer ahora, o los cárteles de la droga, es provocar que el gobierno vuelva a replegarse. Algo pasó, algún cambio en la estrategia se ha implementado, que están respondiendo con brutal ferocidad los grupos del crimen organizado. Ahora, ante la pregunta de si es terrorismo o no es terrorismo, bueno, no es que, para los puristas, la definición de terrorismo son grupos que tienen una ideología
y que buscan mediante el uso de las armas y mediante el uso del terror suplantar al Estado para imponerse ellos. No se ve en el caso de los cárteles mexicanos esa situación, porque bueno, ya están ligados con muchos actores del Estado, quieren más bien utilizar al Estado, no convertirse en un Estado mismo. Entonces, desde la perspectiva pura, dura, pues no es terrorismo, pero sí son actos de terrorismo, lo que vimos en Juárez, cuando lo lograron, meter terror en la población, asustar a las personas, meterse con personas inocentes. Aquí lo interesante sería que estas personas que protagonizaron estos hechos delictivos, pues no únicamente se les acuse de crimen organizado, sino de terrorismo. Ahí sería interesante cómo van a encuadrar las autoridades este delito, porque sería interesante ver si también se utiliza este delito para procesar a estas personas que fueron detenidas, porque se anunciaron detenidos en Chihuahua, se anunciaron detenidos en Jalisco, en Guanajuato, se anunciaron detenidos en Baja California, ver si se les va a encuadrar el delito de terrorismo. No, pues si ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Ni cuántos realmente son, ni cuántos han soltado. Ese es el gran tema. Déjame, Juanma, agregarte, igual Raúl, agregarles un tema más dentro de todo esto. No faltan las voces que dicen que esto pudiera estar orquestado para legitimar la tan llevada y traída reforma en temas de seguridad y la llevada de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Es necesario? ¿Así lo ven, Juan María? Pues la verdad es que no, porque como estamos viendo las cosas con la Corte, en la conformación en que se encuentra, y con los antecedentes de que tienen un tema que ya lleva 2 años y no se ha resuelto, pues van a pasar los otros 2 que le quedan a López Obrador y se acabó el tema. Pero en medio de todo esto, bueno, yo debo decirles que yo no veo ningún cambio, ¿eh? Yo no veo ninguna señal de cambio, porque en todos esos acontecimientos que estamos comentando, ¿dónde estuvo la Guardia Nacional? No se vieron militares en ningún lado. Vimos las escenas de todo el relajo que se armó en los estados, que por cierto, agreguemos al Estado de México que fue ayer, ¿eh? Ayer creo que San José del Rincón, sí, Paco, sí, lo que escuché, San José del Rincón en el Estado de México. O sea, vamos agregando cada vez más estados. Pero a mí lo que me preocupa de esto, tarde que temprano se van de Manuel López Obrador, eso creemos, pero nos vamos quedando con una cultura en donde ya el narcotráfico está siendo parte de nuestra sociedad, ya está siendo parte de la economía, ya está siendo parte de la política. Con lo que ocurrió en el proceso electoral de la semana pasada, se arraigó todavía más esta problemática que ya existía, no es ninguna novedad, la penetración de los grupos del narcotráfico y del crimen organizado en los municipios y en los estados, en los procesos electorales. No es nuevo, por supuesto que no, pero ya va quedando como una cultura que se va arraigando y va tomando carta de naturalización. Ahora bien, lo que comentabas, Paco, con respecto, y fue de hecho con lo que abriste el programa, el tema de la, ya cuál reforma, no sabemos si va a ser acuerdo, si va a ser decreto. La oposición ya dijo que por ningún motivo va a transitar una reforma. ¿Por qué no va a transitar una reforma? Pues porque ya se le dio una reforma para la constitución de la Guardia Civil. Esa sí fue una reforma constitucional que está siendo violada por lo que el presidente de la República está pretendiendo, es decir, él llevar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, que de facto está sucediendo, ya sabemos que es una guardia completamente militarizada. O sea, la militarización en el país ya es un hecho, y no sé si se han fijado, ahora ya hasta los analistas están empezando a decir que pues es la única vía, que ya no queda otro camino más de que los militares enfrenten la situación de inseguridad que predomina en el país. Estás parafraseando a Viri Ríos. No paso, no. Estoy parafraseando a alguien que entrevistaste tú como Moral del Lechuga. No, la señora está perdida, no, por favor. Oye, bueno, ya más para que nuestro auditorio lo entienda, ella dice, textual, dice, militarización ya no parece ser opcional. O sea, ya no hay más, es lo único que tenemos, militarizar la seguridad en el país. Raúl. Antes de entrar a esa pregunta en concreto, déjame también hacer una anotación al tema de la coordinación. Sí. Me llamó mucho la atención en el discurso de los miembros del Gabinete de Seguridad,
O sea, excepto en Michoacán, en todos los demás casos no se habló de una colaboración en los gobiernos. Es más, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, sí, se refirió a que en los estados donde ellos están presentes, que son los que tienen costa, sí, no, excepto en Baja California, en ninguna otra entidad, sí hubo una solicitud de la intervención de la Marina. Ojo, dice el secretario de la Defensa Nacional que cuando se dio el encuentro con los grupos en Islahuacán del Río, sí, se mandó un aviso al comandante de la 15ª Zona Militar, ¿sí? Pero no se mencionó absolutamente nada de policía estatal, policía municipal, o sea, no hay un solo elemento que nos diga que hay una coordinación en esto. Las detenciones que hubo en Jalisco fueron del gobierno federal. No hubo ni una sola persona detenida en Jalisco por parte de la policía estatal. En Guanajuato se detuvo a 11 por parte de las autoridades estatales, que eran básicamente halcones y gente que, según se dijo, participó en los hechos. Sí, entonces también ahí se denota, Paco, una falta de coordinación total entre los diferentes niveles de gobierno. Ni policía municipal, ni policía estatal, sí intervinieron en coordinación con las autoridades de la Guardia Nacional o del Ejército, sino hasta ya pasados los hechos. Ahora, sobre el tema de la Guardia Nacional e incorporarla al Ejército, de facto ya está ocurriendo, ¿sí? O sea, de facto ya hoy vimos al secretario de la Defensa tomar y hablar a nombre de la Guardia Nacional y de las acciones que se han tomado en los decomisos de armas, de droga y de todo lo que se ha señalado. Eso me parece que de alguna forma es simplemente el trámite que, bueno, se va a hacer o violando la Constitución, violando el artículo 21 de la Constitución que ya se ha mencionado, o se quedará atorado en la Corte. Veremos, pero me parece que ese ya es un asunto que de facto está ocurriendo, en donde la Defensa Nacional y por la conformación de la misma Guardia Nacional, el 85% de sus miembros son miembros del Ejército. Entonces, bueno, ese es un tema. Ahora, hubo quien se aventuró a decir que estos hechos de la semana pasada tenían ese objetivo, o sea, que fueron, digamos, impulsados desde adentro del gobierno para generar una respuesta que pudiera ser acorde a la unión o a pasar la Guardia Nacional al Ejército, cosa me parece muy aventurado poder asegurar una cosa de este tipo, pero tampoco encuentro hasta el momento elementos que me digan qué es lo que generó esta violencia en forma casi simultánea. Totalmente. En 4 o 5 o 6 entidades del país. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, nada más déjame recapitular sobre un tema que marcaste tú, el tema de el trabajo conjunto. A mí, por otro lado, lo que me deja, parte de lo que me dejó el discurso, el informe del secretario de la Defensa Nacional es cuando él habla de la Fuerza de Tarea Conjunta México, 2,000 elementos del Ejército y de la Marina, más 300 de la Fuerza de Tarea Regional, más Guardia Nacional. Ahí mencionaba yo 5,000 efectivos regionales por región. Eso es lo que a mí me pareció que estaba hablando de un trabajo ya conjunto. No sé si está equivocado, Raúl. No, a ver, yo lo percibí, y no sé, a lo mejor Juan Carlos o Juan María, el secretario habló de que en 19 entidades, exacto, en 19, el número de efectivos, el número que tiene de efectivos la Guardia Nacional y el Ejército ya es superior a los cuerpos de seguridad estatales y municipales. Es correcto. A eso se refería el comandante, el secretario de la Defensa Nacional. Sí, entonces dice, a ver, nosotros somos ya más chonchos, más grandes que las policías estatales de 19 entidades. Bueno, ya. Pues que ojalá si se unieran, imagínate, sería coinciden
una gran fuerza de seguridad. Pero ¿no? en esas circunstancias, ¿por qué no hablan de los 400,000 que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional? Entonces son muchísimos más, porque realmente es de lo que se dispone, no es estas fuerzas. Yo aquí añadiría lo que ustedes están comentando y un tema que no hemos analizado, qué tanto los militares están presionando, inclusive la reforma o el decreto del presidente de la República, porque los están dejando otra vez con muchas implicaciones que en el futuro pudieran ser motivo de causas penales, de causas legales. Acuérdense cómo el secretario Cienfuegos tuvo incluso choques con López Obrador ya por iniciar el sexenio porque no se terminaba de legislar el tema de la seguridad pública. Entonces, a mí no me extrañaría que en este caso estemos ante una circunstancia en la cual los propios militares estén presionando de esta forma. Ahora, lo que ocurrió en Michoacán, pues fueron contra las Defensas Unidas, no fueron contra los grupos del narcotráfico, que hay que ponerlos en posiciones diferentes, aunque puedan tener vínculos con los grupos criminales. Y quien ha dado más información al respecto es el gobernador michoacano. Así es. Cerramos contigo, Juan Carlos, y pongo una última pregunta ya para cerrar el tema. ¿Hacia dónde nos encaminamos en temas de seguridad en el país? Adelante, Juan Carlos. Bueno, es que la estrategia no ha cambiado, ya esto es evidente. Desde que la inició Calderón, la continuó Peña Nieto y la reforzó el presidente López Obrador, la estrategia no ha cambiado. No sé si acuerdan la canción que cantaba Chabelo los domingos, El mundo del revés, el mundo del revés. Y es que ahora quienes están pidiendo que los militares regresen a los cuarteles son los mismos que los sacaron de los cuarteles en el 2006 y que los mantuvieron en las calles en el 2012, y ahora quienes quieren mantener a los militares en las calles son los mismos que en el 6 y en el 12, desde el PRD de la izquierda, desde Morena, en el 12 pugnaban porque regresaran los militares a los cuarteles. Entonces ahora los papeles se han volteado. Lo cierto es que no hay una estructura de policía civil en nuestro país robusta, ni hecha, ni diseñada para enfrentar la realidad que estamos viviendo en nuestra nación, y la única alternativa pues es el ejército. Y si nos vamos a respaldo popular, pues el ejército, la marina y la propia Guardia Nacional tienen más del 70% de confianza de los mexicanos. Entonces quizás sea un tema que ¿según quién, Juan sea Carlos? Únicamente del círculo rojo. La encuesta es la encuesta de percepción de seguridad pública urbana del INEGI que se hace cada 3 meses. Uh-huh. La última fue de junio, está por actualizarse la próxima, el próximo trimestre, uh-huh. Este trimestre que está corriendo, y la encuesta nacional de seguridad pública urbana se llama, que es trimestral y que hace el INEGI sobre confianza en las instituciones. La Guardia Nacional tiene 70% de confianza, la Marina trae el 90 y tantos, el Ejército trae el 80 y tantos. Es decir, es un respaldo popular hay hacia que la seguridad esté en manos del Ejército. Cerramos, Juan María. Pues creo que esa es una constante, pero que viene a la baja. No hay que dejar de reconocer que esta implicación del Ejército, de la Marina, en los actos de inseguridad también ya los viene dañando, porque no es solamente eso, también los temas de corrupción. Veamos qué es lo que ha venido sucediendo con las obras en donde los militares han tenido participación y que pues están cerrando toda la investigación, la información, porque son temas de seguridad nacional, inclusive la información patrimonial de los militares. El fin de semana, Reforma, que dice el presidente que se parece al arma, el fin de semana estuvo presentando los coches que tiene el encargado del aeropuerto Felipe Ángeles, y como tal podemos ver casi todas las obras que desarrolla el Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional no se tiene facilidad a la información. Entonces, pues sí, tiene razón Juan Carlos, porque eso sí se mide y la medición es así de concreta en una institución tan seria como el INEGI. Sin embargo, ya no son pocos los ciudadanos que levantan la ceja frente a eso. Cerramos contigo, Raúl.
¿A dónde vamos, Paco? Es la pregunta. Sí, hacia dónde vamos. No veo cambios sustanciales. Sí me llama la atención que el presidente saca de su discurso mañanero este tema de seguridad. Me parece que lo percibe como un asunto delicado en su tema de popularidad, en sus objetivos de grandes obras, de tema político electoral. Y este tema lo saca porque, a ver, le dedicó segundos a hablar del tema el miércoles en la mañanera, le dedicó 2 minutos para hablar del tema en la mañanera del jueves. O sea, este tema al presidente no le gusta, ¿sí? No le gusta porque sabe que esto es delicado, porque seguramente sabe que es un tema que le duele al ciudadano y seguramente lo veremos después. Por eso el presidente hábilmente saca el tema, se va a otro horario, saca al gabinete de seguridad en este asunto, pero no veo un cambio sustancial. Sí veo cambios desde hace ya algunos meses en donde ese discurso de que no se persigue a los delincuentes, de que no se persigue a los líderes, ha cambiado. Ahí está la detención de Rafael Caro Quintero, por ejemplo, un ejemplo muy claro de este asunto, y de otros líderes que bajita la mano, sin hacer mucho ruido, han venido de alguna forma haciendo. Ojalá cambiara por el bien del país, ojalá cambiara realmente una estrategia y que realmente haya y se regrese a la paz de este país, pero lo veo complicado, se ve difícil y solamente falta esa incongruencia que tiene. El presidente, lo decía Juan Carlos, fue Felipe Calderón, fue Peña Nieto, pero López Obrador, como presidente electo, dijo que regresarían los militares al cuartel. Lo dijo empezando en el sexenio, ¿sí? Y de repente cambia todo el discurso, ¿sí? Y esos, el que se iba a utilizar solamente un gobierno autoritario, utiliza, ¿sí?, al ejército para cuestiones civiles. Todo lo que se dijo y se rechazaba por parte de estos llamados de izquierda del pasado, hoy, bueno, están a favor de esto, ¿no? Vivimos en un mundo, como decía el mundo al revés. La canción, un mundo de incongruencias. Así es. Hacemos una pausa y regresamos con más para opinar. Ya estamos de regreso. Otro tema que, bueno, evidentemente, más que polémico, que nos preocupa, lo hemos sostenido y subrayado en diversas oportunidades aquí en Mega Noticias. Hoy es el tema de Mega Noticias. ¿Qué pasa con la educación en el país? ¿Estamos o no? Yo creo que sí, estamos en una seria crisis, no nada más por los 2 años de pandemia, sino de mucho más. Y hoy se da a conocer quién releva a Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. Leticia Ramírez Amaya, hasta hoy jefa de Atención Ciudadana de la Presidencia. Y ahí mi primera pregunta con ustedes. ¿Es símil una jefa de Atención Ciudadana para que ocupe un ministerio, una secretaría tan importante en el país como es la Secretaría de Educación Pública? Juan María Naveja. Bueno, pues sí, baste con decir que su más alto nivel ha sido coordinadora general. De allí para abajo no ha tenido un nivel ejecutivo para poder pensar que sea la respuesta a un problema que ya era grave, Paco. Antes de empezar este gobierno ya teníamos problemas de educación severos, serios, ya los habíamos enfrentado. Y en el momento en que el presidente de la República nombra un secretario para complacer al dueño de Televisión Azteca y después nombra a una señora que en primer lugar es delincuente confesa, es una delincuente que ya sabemos cómo procedió en Texcoco, en donde ordeñaba el salario de los trabajadores y está demostrado y tratado por el propio Tribunal Electoral. Eso en primer lugar. Pero vayamos a cosas muy puntuales. En el caso de Delfina Gómez, para hablar primero de la que se está yendo, ya tenía más de 10 años fuera del ámbito educativo. Ella ya había sido alcaldesa de Texcoco, había sido diputada federal, después aspirante a la gubernatura del Estado de México y luego senadora de la República. O sea, ya tenía muchos años fuera del ámbito educativo. Pero uno suponía
que teniendo experiencia de grupo, de directora, que conocía perfectamente la problemática, por lo menos se pondría en los zapatos de los maestros. ¿Y qué sucedió al final de cuentas? Que los dejó a su suerte. Porque si algo sucedió durante la pandemia fue que los maestros no tuvieron el respaldo indispensable para poder hacer su trabajo. Y por otro lado, pues destacar la forma en que fueron cayendo programas fundamentales, como pudieran ser el de las guarderías, el de la escuela de tiempo completo, la capacitación, que llegáramos al extremo del subejercicio, compañeros, que no se gastasen recursos que ya habían sido asignados. Eso es increíble en un momento de limitaciones económicas como las que estamos viviendo. Entonces, Delfina Gómez pasará a la historia como una de las peores secretarias de educación que ha tenido el país. Hoy el presidente de la República designa a Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación. Una señora que desde 1984 no tiene contacto con la educación. Ella tenía este mismo puesto de atención ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, como lo tuvo ahora en el gobierno federal, y en ese ínter, ella fue asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Es decir, la tenían en una chamba para que hiciera otras en el partido. O sea, no es una persona para enfrentar una problemática. En una Secretaría de Educación tan compleja como es la de México, o tienes un gran administrador que pueda administrar los recursos, que pueda resolver la problemática sindical que se presenta, o bien tienes a una gente muy calificada en la cuestión educativa y estamos viendo que ni lo uno ni lo otro. Lamentablemente, aquí muchos van a decir, hay que darle el margen. El beneficio de la duda. El beneficio, no, pues ya quedan 2.5 años, no se va a resolver absolutamente nada. Yo por lo menos ya no me quedo con ninguna duda. Esto va a seguir siendo un fracaso para la educación nacional. Raúl Frías. Fíjate que sí, pues, digo al estilo, ¿no? Al estilo del presidente, o sea, no hay novedades. Lealtad antes que capacidad. Y eso es lo que se muestra hoy con yo no conozco a la señora Leticia Ramírez, me imagino que es una mujer que atiende muy bien a las personas, por eso estaba en esa responsabilidad. Sí, pero digo, no era esperarse, digamos, un gabinete de esta forma, como se han dado muchos de ellos, en donde el presidente valora más otros temas que las capacidades, las credenciales, lo preparado que pudiera estar una secretaria. Sí, no me gustaría ya regresarme a lo que ya dijo Juan María claramente sobre el tema de Delfina Gómez, de la secretaria de Educación. Pero, a ver, me parece que en estos momentos, cuando estamos en una emergencia post-COVID por el tema, y como ya se decía, el tema de la educación en México es un problema que venimos arrastrando con graves rezagos, todavía con analfabetismo importante, con rezago que se agudizó con esta pandemia, y aquí debería presentarse ya un gran proyecto de educación para hacer frente a estos 3 años, según dice Mexicanos Primero, de rezago que nos sumó la pandemia. 3 años de rezago. Se toman decisiones como no reprobar a los alumnos. Esto genera también otros problemas. Acabaron las evaluaciones de acuerdo a lo que se ha informado. Hay en proceso un nuevo esquema, una reforma educativa a través de la educación en México. Y me parece que debería haber un gran programa que no se defina solamente por una persona, sino por todo el Estado, incluyendo maestros, sindicato, padres de familia, de qué se va a hacer para salir adelante de este asunto. Sí, el paso de Delfina me parece un paso completamente gris, en donde de nueva cuenta, sin tener ningún éxito, el presidente la premia o la mandará como candidata de Morena al Estado de México, como ya lo es. Entonces, si realmente aquí el hacer bien la chamba o hacerla a medias o hacerla mal, realmente no tiene ningún estímulo para los funcionarios. Simplemente es, hay lealtad para el presidente, vamos. Ojalá esta mujer tenga la capacidad de hacer un aglomerado de
propuestas con todos Capacidad los y sectores de la libertad. educación y por lo menos, así es, por lo menos para que en el próximo año y medio, 2 años, pues tengamos un proyecto que avancemos en este rezago que hay. Premio a la lealtad y a la honestidad, Juan Carlos. Bueno, lo mismo se decía de Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, y creo que ya ha demostrado que sí sabe del tema y que sí está ocupando un cargo en el que ha tomado decisiones con independencia en el Banco de México. Quisiera pensar que pudiera ser lo mismo con Leticia Ramírez. Bueno, no la conozco, no conozco su trabajo. De ella destacaría que fue maestra normalista, que estuvo frente al aula, que conoce Antropóloga. las entrañas de las escuelas. Destacaría esa parte, pero también Delfina conocía las escuelas, había estado frente a grupo, frente a la dirección de una escuela y no se notó un cambio fundamental en la Secretaría de Educación Pública. Creo que le deja a Leticia Ramírez, Delfina Gómez, la ausencia de un diagnóstico de cómo se encuentra la educación en nuestro país después de la pandemia, cómo se encuentra el aprendizaje educativo, qué va a pasar con quienes desertaron y se quieren reinsertar en el sistema educativo. Creo que nos deja ese enorme pendiente, Delfina, que tendrá que lidiar Leticia Ramírez. Yo le daría el beneficio de la duda a Leticia Ramírez, le daría, pues porque no la conocemos. Vamos a ver qué tan sensible es. Ayuda, por supuesto, que haya sido maestra, por supuesto que sí. Nunca en la historia de nuestro país, en la historia reciente de nuestro país, un secretario había pasado por las aulas de educación básica. Delfina fue la primera, fracasó. Vamos a ver si con esta sí le atinan. Sí, yo ahí sí coincido contigo, Juan Carlos. No es tanto qué tanto sabes o no, sino que tengas una capacidad de gestión y un equipo importante al que lo escuches, que hagan bien las cosas y que verdaderamente avancen y que no sea nada más lo que se ha convertido, en muchos de los casos, la Secretaría de Educación Pública, en un trampolín para llegar a otras instancias. Vamos a dejar ir rápidamente para ir con otro tema, el tema de los mineros. Se cumplen 13 días, hace apenas unas cuantas horas, se cumplieron 13 días de que estos 10 mineros están verdaderamente atrapados, enterrados a más de 60 metros de profundidad. Se ha hecho muchísimas cosas. Ahora se habla de que hubo un nuevo colapso y complica las labores de rescate y ya se están pensando en otra estrategia. ¿Es esta estrategia real? ¿O es lamentablemente una mentira piadosa para las familias? Inicio contigo mismo, Juan Carlos. Bueno, es que, digo, es muy poco probable que estén vivos los mineros. La realidad es que ya han pasado muchos días, pero bueno, las familias tienen el derecho a recuperar los cuerpos si es que los mineros fallecieron. Ojalá estén vivos, pero bueno, las posibilidades son realmente pocas. No hay ninguna certeza, no hay ninguna señal de vida, pero pues tienen que tener certeza. Creo que el gobierno y las áreas de protección civil, la Marina, el Ejército, todas las corporaciones que han participado están haciendo un esfuerzo extraordinario por recuperar a estos mineros, sus cuerpos, si es que ya fallecieron. Ojalá que estén en vida, pero aquí el tema fundamental es por qué volvió a pasar, por qué otra vez, por qué es una concesión que sí se dio en el gobierno de Vicente Fox, pero que se activó en el gobierno de López Obrador. ¿Dónde estaba el Seguro Social? ¿Dónde estaba la Secretaría del Trabajo? ¿Dónde estaba la Secretaría de Economía que regula a las minas? ¿Dónde estaba el gobierno del estado de Coahuila? ¿Dónde estaban las autoridades municipales de donde está sentada la mina? Nuevamente hay una cadena de complicidades y de omisiones que desatan esta tragedia, porque ya experiencias en Coahuila hay muchas, experiencias en el país hay muchas. Difícil lo que está ocurriendo ahí. Creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario por rescatarlos, pero no se ha podido, pues porque está muy complicado, porque está muy difícil y porque pues la naturaleza ahora está digamos que no colaborando porque está lloviendo y se vuelven a inundar esos pozos. Entonces
Me parece una situación difícil, ojalá se castigue a los responsables. No se descarta, dice el presidente, ayuda internacional para sacarlos. Sí, ¿ustedes creen, Juan María Naveja, ustedes creen que con ayuda internacional las cosas hubieran sido distintas? Bueno, quizás se hubiera logrado una reacción más rápida, quizás se hubiera logrado extraer más agua de alguna manera con alguna especie de especialistas que pudieran tener más conocimiento de estas cosas. Pero aquí, cuando escuchamos a los familiares de los mineros, la verdad es que ellos saben cuál es la suerte que viven sus parientes. Es muy difícil que tengan la ilusión de que estén con vida. De hecho, si observamos toda la información, imágenes que hemos tenido a la disposición, los propios mineros cuando se meten a esas profundidades saben que probablemente no van a volver a ver la luz del día. Ahora bien, vamos a la parte grave. No existe un mapa de dónde están ubicadas las minas en el estado de Coahuila, dónde se encuentran, en qué condiciones se encuentran, qué vinculación hay unas con otras, porque lo que hemos observado es que se han ido rompiendo las paredes. Y va entrando agua a todo esto. La verdad es que, como decía Juan Carlos, encontrarlos con vida prácticamente es imposible. Sería un milagro de la naturaleza, un milagro de Dios que pudiera encontrarse alguno con vida. Lo más seguro es que ni sus cadáveres se van a encontrar por lo que ya hemos visto, lo que ya es una mezcla terrible de carbón, de piedra, de tierra, de agua, todo esto que conforma la realidad dentro de las minas. Por lo tanto, yo me remitiría ya al paso siguiente. A ver, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos en sus tres áreas de responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tiene la Comisión Federal de Electricidad, que se ha estado señalando mucho por la adquisición de carbón para la producción y generación de energía? ¿Qué responsabilidad tienen los sindicatos mientras Napito andaba en Las Vegas y no ha tenido ni una conmiseración con sus supuestos representados? La Secretaría del Trabajo, que nomás le faltó decir, bueno, yo no soy rescatista, ¿no? Y lo propio ha ocurrido con la Secretaría de Economía, que, como dice Juan Carlos, es la que debió dar la autorización para la explotación de esta mina. Es decir, estamos ante un verdadero desastre en materia oficial. Cerramos contigo, Raúl. No hemos aprendido nada. No se ha aprendido, pareciera que no se aprende nada en cada una de estas tragedias que lamentablemente se siguen repitiendo en el país. ¿Sí? Y si bien está centrada toda la urgencia en el rescate, me parece que también hay una falta de información brutal. ¿Sí? A estas alturas, no saber quién es el verdadero dueño, el dueño de la mina, el dueño del predio, si se le vendía o no se le vendía, el sindicato, el seguro social. Me parece que hay una serie de temas que son, Paco, me parece que a estas alturas no sepamos tantas cosas de este asunto. Lamentable. Y sí, se ve muy difícil este rescate por lo que dicen los compañeros que están en el lugar, por las familias, sí, pero también es tiempo de que empecemos a aprender de estas tragedias y no seguir simplemente repitiendo lo mismo, sí, en pasta de conchos, en que se derrumba, no se rescata los cadáveres y no se aprende absolutamente nada. Eso me parece que es grave y que a estas alturas haya tanta falta de información, entendiendo que la urgencia era el rescate. Sí, entendiendo que la emergencia en este momento, y lo ha sido en los últimos 13 días, es rescatar estos 10 mineros, pero a ver, eso de no tenemos información, no la sabemos los mexicanos, porque evidentemente hay información que es muy clara que debe de tener la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado, por supuesto que tienen. ¿Por qué no se hace pública? Porque hay intereses, porque por esos intereses no ha cambiado ni un ápice la situación de los mineros en todo el país, no solamente en Chihuahua y en Coahuila, no ha cambiado porque no han querido, no les importa y porque es un negocio lamentablemente, como lo dice el carbón, de sangre. Es un negocio de sangre, lamentable. Vámonos a hacer una pausa y regresamos para opinar.
Gracias.